No, vamos a juntarnos entre 4 y 3.000 niños ahí metidos en una esta de bolas. Al final los niños tienen más vida social que los adultos. Si tú eres un buen maestro, la educación está en la escuela y en casa. ¿Que solo hacemos collares de macarrones? Bueno, pues eres el mejor haciendo collares de macarrones, que lo sepas. Y yo, de hecho, a muchos sitios voy con collares de macarrones y regalo collares de macarrones a la gente. O sea, yo lo que quiero es que vaya contento en la escuela infantil como en el colegio, que le guste la educación. No, tú tienes que tener hijos porque tú quieres tener hijos y estés preparado. No cuando la sociedad por cierta edad te marque que debes de tener hijos. Muy buenas, familia, ¿cómo estáis? Bueno, para nosotros es un placer estar aquí en el primer episodio de la nueva temporada de Elite Educa con nuestra compi y amiga Miriam Galán. Bienvenida. Buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy feliz de estar aquí con vosotros y muy contenta. Hacía tiempo que no nos veíamos. Sí. Pero tiempo, ha pasado. Bueno, pero años. hablamos mucho. Sí, la verdad que nos sí. Comunicamos mucho. La verdad que sí. En este podcast, bueno, ya sabes que intentamos hablar de educación en general. Javi y yo te preguntaremos sobre proyectos que tienes, proyectos que a lo mejor has lanzado ya anteriormente. Cosas fáciles, que soy de infantil, acuérdate. Me preguntas cosas difíciles. Bueno, voy a intentar no ponerte problemas matemáticos ni de física. Pero sí que, bueno, abordaremos esa parte de educación. Luego también vamos a ver también cómo estás un poquito en lo personal, ¿no? Que al final también siempre es bueno hablar de cómo estamos. Y sobre todo que sea una charla entre amigos, ¿no? Que trabajamos en educación y que vamos a lo mismo, ¿no? A intentar mejorarla. Así que, bueno, Javi, ¿quieres...? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Nada, muchas gracias por la invitación. Tú sabes que me encanta estar en todos los sitios y en estos fregaetes. Y es un placer estar contigo y obviamente con Miriam, que siempre estamos metidos en redes y nos vemos presencialmente nos vemos poquito, pero siempre estamos ahí unidos en muchas cositas. Tiempo, No pasará el tiempo. Hace nada estábamos tú y yo tomando café aquí cerquita, ¿te acuerdas? Y nada, encantado sobre todo también de compartir ideas, proyectos, sobre todo con esta grandísima profesional y nada, a seguir aprendiendo, ¿vale? Y nada, siempre es un placer estar aquí, nada, en este espacio que es impresionante y que también hay que agradecer a los compañeros de la librería Lobo Flaco de que nos haya permitido tener aquí el espacio y tener aquí este rincón tan maravilloso, sobre todo rodeado de libros de infantil que le viene a Miriam de perlas. Así que pues nada, pues deseando de compartir y de ponernos al día de todo lo que pensamos y todo lo que estamos trabajando y nada, a disfrutar. Fenomenal, pues la verdad es que yo personalmente tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros porque, bueno, es que llevamos ya un año sin grabar podcast, sin grabar contenido para redes. Y yo estaba ya con el gusanillo de decir, joder, quiero empezar a decir, como digo yo, cuatro tonterías, ¿no? Pero 4 palabras que tengan sentido para mejorar la educación de niños y niñas, para docentes, ¿no? Para personas que están en la educación que a lo mejor, pues también en el punto social que estamos, digamos que está todo un poquito más removido, ¿no? Que está todo como más polarizado. Y creo que este espacio está para, digamos, dar calma, ¿no? Dar confianza, dar humanidad. Y yo por eso, para que empecemos a dar humanidad y vayamos por el primero, pues preguntarte, Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido este tiempo en el que hemos seguido hablando, pero qué ha ido ocurriendo? Bueno, voy a dar un notición. Exclusiva. Pues, a ver, en este tiempo han pasado un montón de cosas. Han salido libros nuevos, ha salido un cuento. La vida a veces tiene altos y bajos. Han tenido bajos, pero bueno, ahora creo que estoy en lo más alto, sobre todo porque se ha unido lo profesional con lo personal. O sea, había algo que me faltaba a mí, entonces, además de educación, ¿qué podía avanzar? Pues la crianza. Y qué mejor momento para hoy aquí para decir, pues bueno, que estoy embarazada, que estoy muy feliz, que estoy muy contenta, y que al final, pues bueno, no solo voy a aprender o voy a dar de mí en educación, sino también, bueno, pues en ese mundo nuevo que es la crianza, que no es lo mismo ser profesora que ser madre, o sea que estoy también yo aquí para aprender y estoy muy contenta. Así que
Han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas. Lo primero, darte la enhorabuena, porque bueno, en lo personal la verdad que me hace mucha ilusión que puedas compartir este acontecimiento que te cambia la vida. Lógicamente que para vosotros pues es un día a día nuevo, ¿no? Y al final es sí, crecimiento personal en todos los sentidos. Y sí que es verdad que ha habido como varias cosas, ¿no?, que han pasado este año que nos han permitido aprender, ¿no? Pero también te hace pasar lo mejor, peor, y dices, joder, ¿cuándo realmente vas a sentir como que todo ha merecido la pena? Como que estás en el punto de decir, bueno, he pasado todo esto, pero mira, aquí sigo, aquí estamos. Bueno, dicen que después de la tormenta llega la calma y sale el arco iris, ¿no? Y bueno. Total. Entonces creo que con tu embarazo en este caso, ¿no? También pues es una etapa pues maravillosa para vosotros, y creo que lo que va a permitir es pues lógicamente abarcar la educación ya no solo estando con los peques en un aula, ¿no?, sino también, joder, pues estar ahí pues criando, ¿no? Que creo que es algo súper bonito. Y bueno, pues también Javi en este caso, pues creo que hemos hablado más de una vez, ¿no?, de la diferencia que hay también en estar en un aula, pero luego también la educación que va más allá del aula, ¿no? Hemos hablado de esto muchas veces y a mí me hace mucha ilusión que lo digas aquí, la verdad. Así que, bueno, date la enhorabuena. Y te iba a preguntar, así aparte de cómo estás, que nos has comentado un poquito ya en notición y bueno, pues ahora, joder, pues toda la gente que te quiere, me imagino que te irá a preguntar, te estará preguntando cómo estás, qué tal va todo, así que... otra cosita es comentarte a partir de ahora en adelante cómo se presenta tu trayectoria profesional en educación, qué hay, cómo se presenta todo. Pues sigo trabajando en la escuela donde estaba. Bueno, ahora mismo estoy de baja, pero sigo trabajando en Los Madroños, ahí en Pozuelo de Alarcón. Estoy súper contenta hoy por hoy con el trabajo, con la empresa, con PBM, con las compañeras que me rodean, y este último año ha sido, debo de decir, un gran apoyo, ya no solo profesional sino personal. Las familias son encantadoras, o sea que voy a seguir ahí. Y voy a seguir escribiendo, que me encanta escribir, me apasiona. Ahora tengo un montón de cuentos que estoy a ver ahí qué hago, y estoy escribiendo ahora una novela, una comedia romántica de una profesora. Sí, porque me encanta escribir, me da mucha paz. Entonces me gusta mucho crear personajes, crear cosas nuevas, y estoy ahí escribiendo, que es lo que más me gusta, y voy a seguir con mi trabajo haciendo ponencias, yendo a podcast, y en todo lo que pueda ayudar, pues voy a seguir haciendo lo que más me gusta, que es realmente la educación dentro de mis posibilidades. Entonces, yo estaba pensando, A ver. Miriam va a parar un poco, pero No. ella en el fondo no para. Y bueno, podcast sí que te hemos visto ya, que está más de uno. Eventos como ponente, compartiendo sobre diferentes proyectos que has hecho. También creo que... Bueno, estoy nominada a unos premios, que te he visto ahí, ¿qué le vas a decir? Estoy nominada a los premios MAS, Mujeres a Seguir, como una mujer a seguir en el mundo de la educación, con gente maravillosa, y estoy muy orgullosa de que se siga pensando en la educación infantil, sobre todo en el primer ciclo, que es donde yo trabajo, y que se le siga dando voz a través de mí, para que se den esos premios, para que se me nomine, para que se tenga presente. Entonces estoy súper orgullosa de que, bueno, sí es verdad. Intento no ir a muchos eventos porque ahora mismo pues la vida no me permite tampoco, intento cuidarme muchísimo en salud, pero bueno, intento estar de una manera o de otra, y la gente sigue contando con... Yo digo que la educación infantil más que conmigo. Yo creo que al final intento ser la voz de muchas esas educadoras, de muchas esas maestras de infantil. Entonces, pues digo que siempre que siguen contando con la educación infantil. De hecho, esto recuerdo que la última vez que grabamos contigo, que en este caso Álvaro y yo te preguntábamos un poco sobre cómo veías la educación infantil. Claro, te dijimos que te vemos como una referente en educación infantil, pero bueno, más allá de educación infantil, en educación en general.
Y creo que esto es muy importante porque cuando vemos a personas que se suben encima, por ejemplo, de un escenario y dan una charla sobre diferentes temáticas dentro de la educación, lo que muchas veces también Javi y yo hemos hablado de esto, es que no es el contenido que tú impartes, es cómo lo haces. Porque a lo mejor tú te dedicas a llegar, dar la charla, dar el contenido, pero a lo mejor... Claro, eso lo sabe hacer todo, o sea, a ver, entre comillas, pero porque no todo el mundo sabe subirse a un escenario, es muy complicado subirse a un escenario, ponerte delante de gente es complicado, pero bueno, yo siempre que subo a un escenario pienso que están las familias ahí, al final son muchos años trabajando y cuando estás en una reunión hay 60 padres ahí, ¿sabes? Mirándote, observándote y quieras o no evaluándote, al final es la persona que se va a quedar con sus hijos, que es lo más importante en su vida. Y pues yo cuando subo a un escenario pienso más o menos lo mismo. Entonces a mí subirme a un escenario no me cuesta, pero sí que cuesta. Pero sí que es verdad que al final dar una charla y soltar todo es fácil. Lo que no es fácil es realmente buscar qué es lo que ese grupo de personas quiere escuchar de ti, llegar a esas personas y luego hacerlo como práctico, que es lo que yo siempre intento. O sea, a mí no me importa sacar material, ponerme a cantar, contar un cuento. Pues el otro día recordaba que dentro de poco van a ser los Mentesami de A3 Player, el día 18, y yo recuerdo que todo el mundo pues estaba ahí contando cosas de ChatGPT, que estaba muy bien, o sea, el contenido estaba muy bien. Pero yo dije, yo no puedo ponerme aquí a contar cómo doy yo una clase y ya está, o sea, porque es que me parecía como muy, y más siendo de infantil. Y mi gran amiga Yoli me dijo, canta, canta, y salí y canté. Fíjate. Salí y me puse a cantar una canción y conté el cuento del gusanito y la señora lengua para enseñar que además pues que los cuentos son fabulosos, que a mí me encantan los cuentos y para mí, o sea, antes que cantar, cuento 28 millones de cuentos porque me gusta mucho la animación a la lectura, pero creía importante pues ese momento de conexión con la gente. O sea que, bueno... Si sabemos que cada vez que Miriam o bien va a un evento, das alguna conferencia, algo tiene preparado. Sí, algo tengo que destacar, porque entre gente ahí que sí, el que habla de, bueno, gente como ahí hablando de cosas como muy, inteligentes, por así decirlo, como en plan de que me pongo yo a contar la pedagogía Montessori, pues mira, no lo veo, ¿sabes? Entonces, pues hay que destacar de alguna manera. Bueno, ahora... llegar a la gente, realmente vincular con la gente. Al final, en ese momento, todo el mundo le da como apuro, pero luego todo el mundo se anima, se pone a dar palmas o se pone a hacer lo mismo que tú. Con lo del cuento del gusanito, termina la gente sacando la lengua y haciendo cosas sin querer, te hace gracia. Entonces, pues bueno. A ver, también te digo, yo ya esto es opinión personal, yo prefiero eso ahora que verte cantar y verte, pues, digamos, hacer una dinámica de ese tipo. A ver, esto a lo mejor me voy a meter un poquito con alguien, pero es que si no soy yo decir, bueno, venga, vamos a hablar de la IA. Y es como, vamos a agarrarnos. Escucha, habla de la IA. Mira, fui yo el año pasado a un curso que hicieron en Microsoft, ahí en la finca, que me invitó María Comín, me gustó muchísimo. Y me gustó muchísimo. Sí. ¿Por qué? Porque salieron una directora de un colegio a explicar cómo podíamos utilizarla. Ajá. Una directora de infantil, Irene Gordón, creo que se apellida. Ajá, me suena. Sí. Salió, bueno, cómo utilizarla mediante dibujos. O sea, lo explicaron de tal manera, te pusieron vídeos, pusieron tal, o sea, que se hizo ameno. Pero yo he ido a charlas en las que pues la IA es no sé qué, abre ChatGPT, dale al botón, no sé qué, o sea, pero es que no, o sea, de verdad, o sea, me aburro. O sea, y sí que es verdad que, por ejemplo, en algunos, pues, ponencias, algunos talleres que hacen, pues sí que es verdad que muchas veces es como en plan de, aquí hay que darle ritmo a esto, porque la gente, si no, se va a aburrir. Entonces yo siempre voy con algo preparado ahí, tal, o sea, voy con mi parte seria. Y luego mi parte para vincular con el público. Claro. Miriam llega a un sitio... Un poco showwoman. Vamos a ser sinceros. Pero... Y se lleva, pues eso, preparado pues el evento que es, ¿no? Un poco las temáticas. Sí, el tipo de público que va a asistir, porque piensas un poco, o sea, no es lo mismo, pues eso, el de Mentesami, que al final siempre va más hacia secundaria, ¿vale?
que, por ejemplo, un evento como MIAC, que va gente como más de otro rollo y más gente de infantil, más, o sea, como que está un poco más mezclado, más docencia. Entonces, pues bueno, depende del público que sea, te interesa de una manera o de otra, aunque yo tengo algo fijo y luego ya pues te preparas tu actuación, porque realmente es como una actuación, como si fueras pues eso, haces una actuación, como haces con los niños, porque al final con los niños también haces una actuación cada día. No, totalmente. De hecho, hemos sacado un poco ese tema de los eventos, de un poco de esa parte, ¿no?, de lo que hacemos, de nuestro trabajo, porque también, primicia, exclusiva, Supera la mía, ¿eh? No. Supera la mía. Pero veremos a ver cómo genera esto. Para este año, ¿vale? Para este curso, 2025-2026, finalizando el curso. Estamos viendo si finalizando el curso o finalizando más bien el año 2026, es la duda, pero se va a hacer la segunda edición del evento de la nueva élite, ¿vale? Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que nuestra intención es llevar a líderes que, más allá de compartir un contenido, que es importante, o sea, lo de la IA no lo he dicho para atacar a nadie, por favor, No, que hay cosas maravillosas, por Yo eso, utilizo o sea... Gemini en mi vida, o sea... para todo. Por eso... O sea, lo utilizo para un montón de cosas y de hecho este año pasado para hacer situaciones de aprendizaje a mí me ha facilitado la vida muchísimo. Gracias a lo que fui de Microsoft. Sí. Las situaciones de aprendizaje me ha ayudado muchísimo y para hacer muchísimos dibujos y cosas para clase y... O sea, que es que me ha venido muy bien. O sea, pero sí que es verdad que hay que saber cómo presentar las cosas que has puesto de ejemplo IA, pero que podía haber sido otra cosa, ¿eh? Sí, no, cualquier otra temática y ya os digo, creo que lo importante es que estemos cerca de las familias, que siempre lo hemos hablado, ¿no? Que al final no es como sentir como que hay una barrera y hacer como que el puente que estamos construyendo entre familias y ya seamos docentes, seamos profesionales de cualquier ámbito de educación, que las familias vean que estamos cerca. Creo que ese es el objetivo. Y Javi, antes hemos hablado de que tenías cositas preparadas para Miriam, alguna preguntilla que le quería... A ver, no es que no le quiero lanzar así como... el marrón. No, pero sí que es verdad que antes hablábamos de que tenía alguna pregunta, alguna curiosidad, ¿no? Que a lo mejor le querías comentar. Sí. A ver. Nada, tú sabes que te adoro, Miriam. Y además es que yo estoy muy conectado de manera indirecta en la historia de mi vida, la educación infantil. Porque a mí lo que me pasó, que a mí me pasa de todo, también como a Miriam, yo soy del mismo palo, yo estuve a punto de ser educador infantil. Pero, es decir, pagando la matrícula en la universidad, pues iba con el pensamiento de hacer educación infantil. ¿Qué es lo que pasa? Que a mi perspectiva y yo tenía mi background era más social, ¿no? Y me llamaron justamente de la universidad para que me habían admitido en educación social. Pero estuve a puntito, vamos, ya con el cheque de la Caixa para presentar en la universidad. Pero, circunstancias de la vida, cuando estuve en Inglaterra también currando y demás, pues me llamaron de una escuela infantil y fui educador infantil durante 3 años y pico. ¡Qué bueno! Wow. Sí, yo venía de un background muy social, de un centro de menores, de protección, tal, una perspectiva totalmente distinta. Y claro, yo llego allí y me encuentro un niño de 2 añitos haciendo la transición al pañal, del pañal al tal. Claro, para mí fue un aprendizaje desde el primer momento y lo disfruté muchísimo. Obviamente... A ver, lo cogí con ganas porque yo tenía una perspectiva totalmente distinta, que estaba con el doctorado, la crisis y tal, y cuando yo llegué allí y vi esa escuela infantil, esos niños tan pequeñitos, tan frágiles, pero a la vez tan ingeniosos y espontáneos y demás, pues me tiré 3 años que fue aprendizaje total. Además que tuve que reciclarme totalmente. Porque claro, yo no tenía ningún tipo de formación y yo venía con pedagogía, pero claro, pedagogía se queda muy general, ¿no? Se queda así muy tal. Pero claro, tuve que aprender materiales, metodologías, también programaciones, porque claro, es como si fuera una educación infantil al uso, ¿no? Montessori, mucho Montessori por allí por Inglaterra, y tuve 3 años fabulosos. Y claro, y después cuando me volví aquí, pues nada, pues continué con lo social, ¿no? Y claro, cuando conocí a Miriam, me conectaba con esa experiencia que yo tuve en Inglaterra, ¿no? Y cada vez que la veía en redes, cada vez que la veía en eventos, cada vez cuando la conocí en persona y demás,
me conectaba directamente hacia hay un flashback de como mi experiencia allí, que fue preciosa, la verdad. Me encanta que hayas dicho, perdón un momento, me encanta que hayas dicho, tuve que aprender a hacer proyectos, a hacer tal, porque eso quiere decir que los educadores infantiles, que desde infantil no solo estamos ahí jugando. No es la perspectiva de collares de macarrones. Claro, hombre, a mí no me importa cuando dicen lo de los collares de macarrones, siempre he dicho que si nos dicen que hacemos collares de macarrones, pues somos la hostia y somos los mejores haciendo collares de macarrones. Y ya está. O sea, que hay que sacar siempre lo positivo de las cosas. Y yo, de hecho, en muchos sitios voy con collares de macarrones a ponencias y regalo collares de macarrones a la gente. Qué guay. Para que, en plan de que te dicen que eres que solo hacemos collares de macarrones, bueno, pues eres el mejor haciendo collares de macarrones, que lo sepas. Entonces, que se hacen muchísimas cosas que el valor que tiene la educación infantil, y me encanta que digas, tuve que aprender, tuve que hacer... Claro, para mí era totalmente un campo nuevo, un mundo nuevo, ¿vale? Y desde ahí comprendí la necesidad de darle voz, de darle voto, de darle visualizaciones a la educación infantil. Porque para mí, los 0 a 8 años es la etapa más importante de la vida de una persona. Ahí se construyen muchas cositas, la experiencia que se vive en esa etapa, pues al final la arrastramos o nos acordamos siempre a lo largo de la vida. Y el no tener... es decir, tener un sistema en el que no se le da valor, pues la verdad es que me da mucha rabia. Me da mucha rabia, sobre todo porque yo lo mismo lo miro de una perspectiva social, una perspectiva de estructura y de educación en general. Y, joder, que lo más importante de la vida de un niño no se le valore. A ver, pero sí. Ya no quiero, tampoco quiero entrar yo mucho en muchas faenas. Pero es joder, por da rabia. Desconocimiento. Da rabia. Yo siempre pongo lo de la curva de Francesco Tonucci, lo cuento siempre. Sí. Que Francesco Tonucci siempre dice que hay que darle más importancia de los 0 a los 6, 8, ¿vale? Que al revés, que normalmente la gente le da como más importancia a partir de los 7, 8 años, sí. La adolescencia, el aprendizaje, y es al revés. Solo hay que ver que el niño en menos de un año está andando, están gateando, están hablando. La etapa de mayor cambio, o de la etapa donde vive el niño los mayores cambios de su vida, ¿no? Y desde esa perspectiva, ya que nos metemos en la evolución... Venga, a ver. Tan, ahí viene la preguntita, chicos. Tú obviamente tienes mucha experiencia, ¿no? Como educadora infantil en muchísimos aspectos. Ahora bien, que te estás ahí también preparando como mami, ¿cómo ves en la parte... Es decir, ¿cómo sientes o cómo te gustaría a ti que tu bebé crezca en una escuela infantil o que disfrute en una escuela infantil? Yo que sea, feliz, es que es algo súper, me parece tan simple. O sea, me da igual que mi hijo empiece a andar con 12, con 13, con 14 meses, mientras el niño sea feliz en la escuela infantil, que tenga cariño. O sea, realmente el aprendizaje que mayor puede tener es ese cariño que puede obtener de las personas o cómo socializa con los demás. O sea, realmente ese aprendizaje para mí es mucho más importante que el que sepa los colores o el que sepa... O sea, es que eso lo va a terminar aprendiendo. Totalmente. O sea, yo lo que quiero es que vaya contento al centro. O sea, pero te digo, en la escuela infantil como en el colegio. O sea, que le guste la educación. O sea, que disfrute como yo. Entonces, que vaya contento y que salga contento. Para mí, creo que es por eso para la mayoría de los padres, y esto antes yo de estar embarazada ya lo decía, creo que lo más importante, de hecho, es que vayan felices. Total. Que estén felices. O sea, luego que aprendan es secundario. Pongo entre comillas porque bueno, porque los objetivos están ahí marcados para los profes, etcétera, etcétera. Pero sobre todo que vayan contentos. Y si van contentos, van a aprender. O sea, van a aprender. De hecho, Felices en la Escuela se llama precisamente así por eso. Porque no hay nada más bonito que puedas aportar al mundo que un futuro lleno de gente feliz. Y eso creo que es lo que hacen las maestras de educación infantil. Y no sé si la has llegado a pensar, pero aquí llega una, entre comillas, segunda pregunta. Bueno. Látigo. Ya que tiene, pues nada, pues vas a ser mamá y tal, esos miedos que tú tienes como educadora de esos niños o esas madres primerizas, tal... Yo los tengo todos. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo podrías describir tú los miedos que puedes tener tú? A ver, yo siempre he intentado empatizar mucho con las familias. De hecho, tengo muy buena relación, intento tener buena relación con las familias. Por lo que digo siempre, me están dejando lo más importante que tienen en mis manos durante muchísimas horas. De hecho, esos niños van a tener muchas cosas de mí. O sea, gestos, frases, etcétera, etcétera, que van a prevalecer en el tiempo. Y
entonces, pues bueno, intento vincular mucho con ellas. Y yo ahora tengo muchos miedos como embarazada, pero como embarazada. Claro. O sea, yo ya no me quiero imaginar luego los miedos pero sí tengo miedos, porque además como tienes mucho conocimiento, Claro, por eso. ahí está el problema, que piensas como de más, pero porque tienes esos conocimientos. Sí. O sea, yo han sido 21 años donde he visto muchísimas cosas y te crea miedos. No, yo no tengo miedo a que mi hijo vaya a la escuela infantil. Sé que le van a malcriar muchísimo porque quiero que vaya a la escuela infantil donde yo trabajo y sé que va a ir muy contento y muy feliz y sé que va a estar muy bien. A mí eso no me da miedo pues que le puedan hacer daño. Ya. O sea, más el daño que otras cosas, o que tenga algún tipo de problemática que a mí me cueste trabajar con él, o sea, cosas así. O sea, sé que voy a tener, pero por conocimiento. Vale. O sea, porque al final he visto muchísimas cosas. Por ejemplo, mira, voy a contar una cosa. Una amiga mía, bueno, Jolie, que siempre hablo de ella porque pasó mucho tiempo con ella, es mi gran amiga, además trabajamos juntas, me preguntaba, ¿quieres que hagamos ¿cómo se dice? Un baby shower? Baby shower. Baby shower. Le dije, no. Porque he visto, o sea, quiero que cuando mi hijo nazca hagamos una fiesta. No quiero porque he visto muchas cosas. Entonces, eso a mí es un miedo, realmente. O sea, de que pueda pasar cualquier cosa y que he visto muchas cosas muy feas. Muy feas. Entonces, esos miedos siempre van a estar ahí más por conocimiento. Pues me gustaría estar pensando en unicornios y arcoíris, como hace la madre primeriza, pero por culpa de ese conocimiento que tengo, pues no, hay muchas cosas que prefieres no hacerlas, ¿sabes? Y luego, pues en el trabajo, pues muchos miedos. Yo tengo la gran suerte que quiero que mi hijo vaya a mi escuela infantil, pero también he trabajado con gente muy fea. Ya. Entonces, y pues que esos Dios le miedos. ha confesado, como vaya a la escuela Sí. infantil, a mí me tocó eso, Mi madre, es decir, a mí me pasó desde infantil a prácticamente la secundaria, pasé por mi madre y mis tíos. Es decir, imagínate la casa de mi abuelo. Aquello era un claustro, aquello era un consejo escolar, porque estaba en medio colegio, estaba allí. Y claro, yo tampoco me podía portar mal, obviamente, porque claro, si no me tiraba de la oreja mi madre, me le iba a tirar mi tía. Y encima nos veíamos allí, ¿no? En la casa de mi abuelo. Pero, a ver, yo la experiencia, por ejemplo, que viví con mi madre, siendo tutora, pues la verdad es que fue bonito. Fue, obviamente, tenía yo que comprender el rol que te debería tener en clase, que eso para un niño de 7, 8 años, pues complicado. Es complicado. ¿Por qué? Porque no eres igual que el resto. Pero a la vez viví una experiencia que poquita gente ha vivido. Es decir, que tú estés al lado de tu madre durante 6 horas al día. Y eso para está tu guay. madre. Claro, para mi madre, es decir, Pero es tu algo madre- recíproco, ¿no? Tu madre lo hizo fenomenal para hacerte a ti entender Sí. que el rol de tu madre en ese momento era de la maestra y tú del alumno. Claro. Y luego fuera de ese tiempo tú eras el hijo Y además de tu madre. con padre profesor. Es decir, O sea, qué es que locura, no, yo estaba ahí cogido de pies y manos. Imagínate. Además de segunda generación, profesores de segunda generación. Mi abuelo también fue profesor y demás. Y por eso, obviamente, he amado muchísimo lo que es la educación, las partes feas y las partes muy bonitas, ¿no? Pero también, obviamente, vamos cumpliendo años, vamos cogiendo experiencia y, como tú bien dices, también vives experiencias muy negativas por parte de profesionales o por parte circunstancial, ¿no? Que la sociedad pues va avanzando de una manera que a veces hay que criticar, ¿no? Por ese aspecto, ¿no? La parte muy estética de las celebraciones, es decir, para los baby shower o los cumpleaños se han convertido en comuniones y bodas. Es decir, que eso al final es casi contraproducente. Son locuras. O sea, yo, de verdad, lo de, no, vamos a juntarnos entre 4 y 3.000 niños ahí metidos en una esta de bolas. Y la competición entre padres que... Sí. Me parece una locura eso. Si tú llevas 5 gorros, yo llevo 7. Los bocadillos de nocilla en tu casa. Hombre, o sea, no lo entiendo. Con todo. Y los gusanitos dentro de la Fanta y esas cosas, ¿dónde han quedado? Nada. No sé, es que no tiene sentido. Estamos desmoralizando a miles de familias. Pero es la realidad. Hay que visualizar ese tipo de cosas. Creo que se nos ha ido de, se nos ha ido de las manos a todos. O sea, yo, por ejemplo, cuando hay cumpleaños en la escuela, todo el mundo, voy a traer, y yo, no quiero nada. No traigáis nada para los niños.
O sea, si queréis traéis una bolsa de gusanitos que puedan comer todo de esta marca, por si acaso hay alérgicos, y se acabó. O sea, le cantamos el cumpleaños feliz, el niño es el protagonista. O sea, ¿desde cuándo se ha convertido el niño del cumpleaños tiene que dar regalos a los niños? Y siempre ha sido que se le da regalos al del cumpleaños. O sea, como eso, un millón de cosas. Al final los niños tienen más vida social que los adultos. Total. O sea, se ha vuelto una locura. Creo que se nos ha ido totalmente de la mano. Las comuniones ya ni te cuento. Lo de las comuniones, eso ya es una boda. Unas bodas. O sea, me parece una locura. Una locura. Y viendo el cambio de comportamiento que están teniendo los padres, también me gustaría, yo que trabajo en Madrid Salud, que como bien sabe que yo estoy ahí con las adicciones, con los abusos de pantallas y demás, ¿qué se te pasa por la barriguita o por la cabecita cuando vas a cenar o cuando vas a cualquier tipo de bar, tal, y ves a un bebé o un niño muy pequeño con la pantallita aquí, clavada? Pues que se podían haber quedado en casa cenando. O sea, sinceramente, creo que al final es muy egoísta. O haber dicho, voy a dejar al peque con la abuela, que no pasa nada, que pueden disfrutar. A ver, yo no digo todos los fines de semana, con la abuela, con el tío, con quien sea. Y mi marido y yo, que merecemos también ese momento de pareja, porque yo creo que es importante, pues nos vamos a cenar y ya está. Pero llevarte un niño para tenerle con una pantalla, es que no tiene ningún sentido, no le saques. ¿Dónde ha quedado Quédate en casa el dormir jugando. entre dos sillas? Hombre, que eso también, que eso estaba guay. O sea, no sé, creo que al final no tiene ningún sentido. No, Yo ninguno, los papás, cuando por ejemplo hay un día libre que ellos no trabajan y la escuela está abierta, siempre me dicen, es que queremos ir a comer, no sabemos si traerle. Yo digo, no, trae al niño a la escuela, estamos abiertos. Y iros vosotros a comer, si me parece fabuloso. Tenéis que iros a comer, de hecho, como pareja, porque si la pareja, el papá y la mamá están contentos, el niño va a estar contento. Claro. Y va a ser feliz y van a tener una educación consensuada, etcétera, etcétera. Pero cuando ahí no hay nada en pareja, entonces pues traerlo a la escuela. El profe es que no le gusta, pero yo sí. Sí, traerlo a la escuela y vosotros a comer o a hacer lo que queréis y pasar un momento en pareja. Yo no te digo que todos los fines de semana hagas eso porque para eso no tengas hijos. O sea, total. Vamos a ser sinceros. O elige espacio donde incluir a ese niño. O sea, que no te marque la sociedad. No, es que que eso ya no pasa tanto. Pero que no te marque la sociedad. No, es que a tal años debes de tener hijos. No, tú tienes que tener hijos porque tú quieres tener hijos y estés preparado. No cuando la sociedad por cierta edad te marque que debes de tener hijos. Porque hay gente que no... Pues que se piensa que vas a llevar la misma vida teniendo hijos. Total. Que si tal. Total. Puedes llevar, entre comillas, una vida parecida, pero nunca va a ser igual. Entonces eso debemos de tenerlo en cuenta. Yo, de hecho, tengo 43 años. Ya. O sea... hemos estado preparados cuando tal, pues mira, pues llegado. Está. Nada, me voy a pasar el micrófono al compañero porque al final voy a centralizar un poquito y nos podemos tirar aquí haciendo preguntas hasta 2027. Tienen que cerrar. Lobo Flaco tiene que cerrar. Lobo Flaco tiene que cerrar. Tiene que cerrar el pobre, ¿sabes? No, yo de hecho estaba aquí viendo lo que son las preguntas que le has lanzado a mí y creo que es súper interesante porque son cosas... bien, ¿no? Del paso, ¿no? Sí, no se ha notado nada. No se ha notado nada, ¿no? Que es infantil, ¿no? Vale. No, pero que son cosas que pasan en el día a día. Entonces, esto es lo que les interesa a las personas que están en educación. Personas que están en educación en cuanto a los centros educativos, familias. Que yo me pongo a hablar con mucha gente, con muchas familias, con papás, con amigos, y todo el mundo piensa lo mismo, pero al final... Todos al final se van por el mismo carril porque no les queda otra, entre comillas, porque si no tu hijo ¿qué hace? ¿No va al cumpleaños o no lo celebra? Entonces es una pena. Lo de los carritos con los niños, pues bueno, es que esos son los padres los que tienen que poner ahí fin. Ya. Pues lo que os decía, que creo que es necesario hablar de esto. Y luego otra pregunta que también ya para ir cerrando, porque al final tampoco queremos que en el Lobo Flaco pues lo quedemos a comer. No. Es, ya que estamos en Elite Educa, ¿vale? Y estamos también planteando esa élite que necesitamos en educación, queremos como romper un poco el estereotipo de lo que se llama... de lo que se entiende por élite, ¿no? De que no, cuando alguien hable de élite, pues que no se vaya a un grupo de personas que está en otro escalafón social y que digamos que no, como que no se sabe quiénes son, ¿no? Como que hay como mucho misterio, ¿no? Y queremos como quitarle ese velo, queremos quitarle esa sombra, ¿no? A ese tipo de conceptos. Desmitificación, ¿no? Efectivamente. ¿Quién habla este, eh? Sí, bueno, es una locura.
confirmado los Javi, macho. Te le tienes que traer más, ¿eh? Sí. Es increíble. Y las reuniones ya, vamos... Ya es como en plan de... No hablamos el mismo idioma. Pero la pregunta es, para ti, como persona que se dedica a la educación en todos sus aspectos, ¿qué características tendría que tener una persona que se considere líder? Líder. Sí. En educación. En educación. Yo creo que tiene que gustarle lo que hace. O sea, a partir de ahí, es que ya te sale solo todo. O sea, es que la gente al final, si a ti te gusta lo que haces, emites un aura, o por lo menos yo lo veo así, en el que todo el mundo te sigue. O sea, es que realmente no es hacer una cosa específica o hablar de algo específico. Yo creo que emites un aura en el que la gente eres como más carismático y te sigue. O por lo menos, y ser natural. O sea, dentro de también pensar un poco las cosas, ser un poco natural. Pero yo creo que te guste lo que haces, en cualquier profesión, en cualquier aspecto de tu vida, se nota y al final la gente te sigue. Y te escucha y es como, ojo, fíjate, siente tanta pasión por esto. Yo lo de pasión además lo digo muchísimo, siente tanta pasión por lo que hace y cómo lo hace, que es como, quiero saber más de esta persona y quiero escuchar a esta persona. O sea, yo creo que eso es un buen líder. Que le apasione lo que hace, que eduque desde el corazón, ¿no? Sí. Vamos por ahí. Y que no sé, yo por ejemplo, aquí también meto mi cuñita, ¿no? El que no sea tan importante la formación que se tiene en cuanto a qué tipo de títulos, que también es importante tener conocimientos, pero que se recalque más el cómo es la persona y cómo es su mirada, ¿no? El cómo mira a los niños, el cómo... Sí, cómo les habla, cómo se comporta cuando está en un espacio. Cómo llegas. Pero es que cuando te gusta algo... Sí. O sea, a mí me pasa, me gusta tanto el estar con peques y tal. De hecho, les echo mucho de menos ahora estando de baja. Y yo entro y es tal o sea, que al final se acercan los niños a ti, o sea, de manera inconsciente, es como hoy. O sea, porque te ven ahí que llegas así como muy dicharachera. Sí. O sea, yo creo que pues, si te gusta algo se acercan a ti, los niños y los adultos. O sea, Total. Cuando emites esa pasión o lo que te gusta. No, de hecho contigo se nota, ¿no? Que al final hay familias que te tienen cariño por cómo hacer las cosas. Bueno, me acuerdo cuando fui a la presentación de tu libro. Bueno, aquí he traído un par que ahora enseñaremos, ¿vale? Pero sí que es verdad que se notaba cómo había gente que había estado con esa gente hace años y seguías teniendo contacto, iban a verte y la ilusión y el cariño de hecho, que había ahí. Uno de los que salieron, que le saqué yo al escenario, porque en Felices en la Escuela es protagonista en uno de los capítulos, que es Dani, pues tiene 17 años, para ser 18, y vino a verme a la presentación. Me gusta mucho vincular con las familias, o sea, me gusta muchísimo, creo que es súper importante. O sea, al final la educación, y siempre lo digo, en Educar sin Horario lo digo, el libro el cual tú participas en uno de los capítulos, que es muy importante que las familias, o sea, tengamos ese vínculo, porque la educación no termina en la escuela. Yo o sea, sé que esto pues mucha gente no le gusta, pero es que es la realidad. Si tú eres un buen maestro, o sea, la educación está en la escuela y en casa. O sea, si a mí un niño me viene y me pregunta sobre algo que no sea matemáticas, o sea, voy a intentar contestarle siempre conectando con las familias y voy a intentar ayudarles. O sea, que es que al final... Es un poco... sé que la gente me odia por eso, pero es que la educación no tiene horario. Bueno, no sé quién te puede odiar por eso, lo dudo, pero lo que te digo desde ya, y ya lo sabes... A ver, es que mucha gente dice, no, al cole se va a estudiar y en casa se educan. En realidad educamos todos. O sea, es que yo creo que un buen profesor no va a decirte, no, es que me importa una caca lo que te haya pasado en tu casa o lo que te haya pasado con tu amiguito, ¿no? O sea, eso también es educación. Educación emocional, educación... O sea, es que al final, o sea, todo está ahí. Efectivamente, pues por eso nosotros lo que hacemos es admirarte. Admirarte por lo que haces y sobre todo por cómo eres, por cómo transmites, por... todo el trayecto que ha habido. Cuidado que lloro. Por todo lo que ha habido. Así que ya sabes que cuando yo hablo, sube el pan. Ya. Pero bueno, darte la enhorabuena, más allá de, por supuesto, el embarazo, de todo lo que has tenido que pasar para llegar hasta el día de hoy. Bueno. Agradecerte mucho, que
que lógicamente que nos cedas tu tiempo, que creas también en lo que hacemos en Elite Educa y sobre todo que cada día que estás con familias, cada día que estás, ya sea en una escuela, ya sea desde casa, ya sea en un evento, en donde estás, que dejes un pedacito de ti, también aquí tus padres, ¿no?, que han venido a verte, que con ese orgullo también de ver tu camino. Siempre digo que mis maestros de vida son mis padres. O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Siempre van a ser mis padres y sigo aprendiendo de ellos. De hecho, mira, han venido ya aquí a apoyarme y sigo aprendiendo de ellos, que son, pues eso, mis maestros de vida. Fundamentales. Y agradecerte mucho la conversación de hoy. Estamos pendientes de ti, cómo va todo. Te estaremos cuidando un poquito entre todos también, ¿no? Preguntándote. La próxima traigo a Ivanín, al pequeño Iván. Claro, joder, sí, queremos conocer. Entre todos. Claro, qué mal criarle. Y bueno, sí que es verdad que teníamos aquí un par de libros, entre otros que has escrito, pero sí que es verdad que, bueno, Educa sin horario, en el que participamos. Enséñalo bien, que tú participas ahí. Educa sin horario, en el cual hay diferentes temáticas, ¿vale? Pero que para que la gente sepa un poquito más, sí que os animamos a que, oye, pues que podáis ir a cualquier librería. En este caso, queremos también que podáis venir aquí a Getafe, que ya que estamos aquí, al Lobo Flaco, y podáis coger este gran libro en el que se hablan, creo que temas transversales, ¿no? Que hacen falta tanto en la escuela como en el hogar, y que no haya un horario estipulado para, digamos, aprender, ¿vale? Y luego tenemos aquí también Campeonas, que este tiene más tiempo, ¿vale? Pero sí que es verdad. No hace ni un año, ¿eh? En noviembre haría un año. Fíjate. O sea, lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, pues escribí mucho. Claro, por eso. Y ha salido todo muy rápido. Y en este libro, pues también, desde el punto de vista de grupo de niños, ¿no? Que al final... De niñas que juegan al fútbol, y lo que hace es un poco trabajar la equidad. Porque ya no me gusta hablar de igualdad, me gusta hablar de equidad. De equidad, sí, importante eso. Porque igualdad sin equidad es un poco como no que... tiene nada que ver. Claro, al final, no hay equilibrio. Y luego, pues tenemos también Felices en la Escuela, que el anterior podcast que hicimos contigo hablamos de este libro, en el cual sale Dani. Sí que es verdad que hablamos de la figura de los abuelos, ¿no? También. Ahí sí que es verdad que hubo momentos muy emotivos cuando hablamos de este libro. Entre otros proyectos que... Y luego La Pirata Carapata, que es el cuento de Bruño, que, bueno, no me puede hacer más ilusión, porque yo siempre he querido un cuento. Sí. Como buena profesional de infantil, y además los dibujos son de Mónica Carrillo, que son impresionantes, y estoy muy contenta con el pirata, con la pirata. A ver, se fue el que llegue yo. Sí. Sí, si venís a Getafe, parking, por favor. Ahí lo dejo. No digo más. Pues bueno, chicos, un placer haber estado aquí con vosotros. Igual, placer ha sido mío, recíproco todo. Sí, la verdad que, joder, se notaba que llevábamos tiempo sin grabar, la verdad yo no lo he notado, pero luego sí es verdad que me he sentido súper a gusto, súper tranquila, al final estamos en familia, con lo cual eso se nota enseguida. Y bueno, deseando ya pues conocer a Iván, que saber que todo te va bien, que os va bien, y bueno, que cualquier cosita que necesitéis, de verdad, podéis contar con nosotros. Ya lo sé. Y nada, pues seguiremos con próximos capítulos, también más invitados, que también, bueno, ahí hay diferentes proyectos nuevos, con Sara Hernández, compañera también que la conoces, Good Game también. Hombre, Sara también participa en Educar sin Horario. En Educar sin Horario, ¿Sí? es verdad, con la parte de educación emocional para los más pequeños. Y bueno, pues con muchas ganas de seguir este camino, así que os damos las gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo y os mandamos un abrazo enorme. Chao. Chao.